Era agosto de 1881, cuando en un pueblo de Escocia, un personaje que iba a transformar, a revolucionar la práctica médica y lo que tiene que ver con la relación entre salud y enfermedad, y en particular de los microorganismos con la salud de la población, nacía. Posteriormente creció en Londres, donde se formó y aportó significativamente a temas que tenían que ver con investigación y con bacteriología. Alexander Fleming es el personaje que les presentamos el día de hoy. A Alexander Fleming se le atribuye la más importante serendipia sucedida en la historia de la humanidad, el primer descubrimiento accidental. Él acude a vacaciones en otra parte del planeta y deja en su laboratorio una caja con un cultivo de gérmenes de microorganismos. A su retorno encuentra que un hongo había provocado, primero, colonizado ese cultivo y segundo, provocado la muerte de los gérmenes que quedaron sembrados en él. Esto dio el origen a este notable descubrimiento que hoy conocemos como penicilina. Sin embargo de eso, en su mensaje alusivo cuando recibió el premio Nobel por su descubrimiento, él atribuyó que no era la primera sustancia que había encontrado que permitía identificar o ver esta capacidad de destrucción de microorganismos al que conocemos como penicilina. La lisocima, que es una sustancia que él atribuye fue descubierta en 1922, se encuentra en la saliva, la secreción nasal, en las lágrimas de la persona. Tiene también un carácter antimicrobiano. Esta provoca un efecto importante en los gérmenes. Sin embargo de esto, esta sustancia particular, que es parte nuestra del ser humano y se produce y se le encuentra en secreciones como la secreción nasal, en las lágrimas o en la saliva, pueden provocar afectaciones en los gérmenes. Sin embargo, no tiene tanta trascendencia como la descubierta en la penicilina, en función de que ella no actúa precisamente o no tiene gran aplicación en la salud humana, sino se la utiliza en la actualidad en cierto tipo de alimentos para protegerlos de una contaminación, no tanto en la salud humana. El 11 de diciembre de 1945, cuando recibía el premio Nobel en función del reconocimiento por el descubrimiento de la penicilina, avanzaba a ver, y lo describe Fleming en su mensaje alusivo al recibir este notable premio que se lo entregaba en reconocimiento al aporte de la humanidad entera, qué elementos iban a suceder si es que el ser humano común y corriente no utilizaba o no planteaba el uso adecuadamente de la penicilina. El uno, de que podía ser que aquella persona que en realidad con el tiempo utiliza unos días y la deja de utilizar, lo que iba a provocar una resistencia bacteriana en el germen para el cual estaba actuando. Esto ya sucede a la fecha. Segundo, que para esa época era absolutamente complejo el producir grandes cantidades de penicilina. Sin embargo, él anuncia o vaticina en su discurso que con el tiempo se la podrá conseguir fácil algunos de los lugares de expendio y en función de esto en realidad sea su uso masivo. Estos dos elementos se han cumplido hasta la fecha, lo que él hizo alusión cuando recibió el premio Nobel en 1945. He aquí una ilustración hipotética. El señor X tiene dolor de la garganta, compra un poco de penicilina y se administra, no la suficiente para matar a los estreptococos, pero sí la suficiente para educarlos para que resistan a la penicilina. Luego infecta a su esposa. La señora X contrae neumonía y es tratada con penicilina. Como los estreptococos son ahora resistentes a la penicilina, el tratamiento falla y la señora X muere. El primer paciente tratado con penicilina se denominó Alexander Albert. Él, a sus 43 años de edad, resultó herido en un accidente. En medio de la fase experimental todavía de la penicilina, se realizó en él una aplicación, la primera dosis, y su respuesta fue positiva. Sin embargo, en solo 3 días de tratamiento, se utilizaron la producción de penicilina de aproximadamente un año. Lamentablemente, el paciente falleció en función de sus propias complicaciones. Ann Miller, la primera paciente salvada por penicilina, fue una graduada de la Escuela de Enfermería de Columbia y su esposo era miembro del cuerpo docente de la Universidad de Yale. Ella en 1942 sufre una infección, una sepsis por estreptococo, producto de un aborto espontáneo. Tuvo un mes entero de fiebre. Los médicos deciden utilizar la penicilina que se encontraba en fase de investigación todavía, sin siquiera entender a lo mejor la magnitud del poder de este producto y su dosificación adecuada. Se le administraron 5,5 gramos. Luego de 48 horas ya se encontraba lúcida, febril y con capacidad para alimentarse con normalidad. Vivió hasta los 90 años de edad y tuvo un encuentro con quien descubrió la penicilina, con Alexander Fleming, en 1942. En el afán
de poder producir en mayor cantidad, la dificultad era conseguir procesar la cantidad suficiente para poder abastecer los requerimientos de la sociedad y de conflictos bélicos que se encontraban en curso. En función de esto, la dificultad de purificar la penicilina a partir del Penicillium notatum, que fue el original, desarrolló una iniciativa en función de buscar otro tipo de fuentes de producción, y fue en 1943 cuando Mary Hunt, asistente de laboratorio en Peoria, encontró un melón cubierto de moho en un mercado local. El análisis reveló que el hongo en cuestión, el Penicillium chrysochium, producía 200 veces más penicilina que la cepa original de Fleming. A partir de esto se ha realizado una serie de innovaciones y afortunadamente podemos contar con otras formas de producción, y el producto está a disposición hasta la fecha, salvando vidas.